Ya. A ver, chicos, seguimos, ¿ya? Como les iba diciendo, bueno, decíamos que era la definición una enfermedad infectocontagiosa producida por la Salmonella typhi, ingresa al organismo por vía oral y origina un cuadro sistémico, ¿ok? Sistémico. Me avisan si es que no corre en algún momento, ¿ya? Ahí ven, incidencia se ve. Sí, doctora. Sí, Ya, doctora. perfecto. Entonces está corriendo. Muy bien. Es una enfermedad endémica y tiene brotes endémicos. Actualmente se dan sobre todo en estos meses de verano, que ahora vamos a empezar, y afecta bueno, como grupo etario principal son los escolares y adultos jóvenes. ¿Cuál es la característica de esta infección? Primero, hay que entender que la infección es propia del ser humano, o sea, nosotros somos el reservorio único. El periodo de incubación puede ser 7, 14 días, 6 a 14 días, eso justamente quiero que lo tengan en cuenta. La evolución natural es básicamente en 4 semanas. Y esta enfermedad autolimitada evoluciona espontáneamente en muchas ocasiones a la curación. Ahora, como les dije, el contagio es transmisión fecal-oral. Es en forma indirecta por ingestión de alimentos contaminados. En la parte epidemiológica, estos alimentos bueno, que se ingieren es de venta ambulatoria, sobre todo se ha visto en áreas esto se da en áreas suburbanas, carentes de agua, de desagüe, o que también tengan hacinamiento, y este justamente constituye un indicador del estado de agua y alcantarillado de un país, ¿no? Que en nuestro caso, pues, adolecemos de todo eso. Ahora, con respecto a la Salmonella typhi, la característica de este germen es que es un bacilo gram negativo, móvil, flagelado, es del género Salmonella y pertenece a esta familia de las enterobacterias. ¿Cuáles son esos antígenos? Y esto tienen que tenerlo en conocimiento cuando piden el examen. Los antígenos son el flagelar, se simboliza como H somático, y el somático digo es O, y uno que es el termolábil, que es la cubierta B. Ahora, este germen tiene una peculiaridad porque sobrevive en el medio ambiente de 1 a 3 meses y eso es lo que vamos a hacer el por qué entendamos cómo es la fisiopatología de este germen. Las fuentes de contagio, o sea, basta con la ingestión de 10 a la séptima potencia de esta Salmonella typhi y causa el cuadro de fiebre tifoidea casi en el 50% de las personas expuestas. Los alimentos, pues ya saben que se neutralizan con el ácido gástrico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Van a haber condiciones que cuando disminuye también este ácido gástrico, pues hace que el poder de contagio de la Salmonella typhi aumente. ¿Cómo es la patogenia? El ingreso de esta bacteria es vía digestiva. Entonces, esta bacteria se multiplica y recuerden que, bueno, a nivel gástrico va a haber la acidez gástrica, pero cuando esta se encuentra en deficiencia, pues pasa después a intestino delgado, como cualquier otro alimento, lo que sea que ingiramos, y ¿a dónde invade esto? A los ganglios mesentéricos. Entonces, estos ganglios mesentéricos empiezan, como empiezan a activar todo este proceso infeccioso inflamatorio, va a ir esta bacteria al torrente sanguíneo. Entonces, ¿a dónde va a invadir? A los folículos linfáticos, las famosas placas de Peyer, y a su vez, estas van a invadir a los ganglios linfáticos, vaso, pulmón y médula ósea. Por eso es que nosotros llamamos a esta enfermedad una enfermedad también sistémica. Entonces, no creamos que solo fiebre tifoidea es hablar de solamente problemas gástricos o solamente hablo de diarrea, porque cuando veamos cuáles son las consecuencias, esto se explica el por qué mediante la patogenia. A su vez, esta bacteria libera endotoxinas y estas endotoxinas pues también van a afectar a nivel del sistema nervioso, miocardio, el hilio paralítico y podría es en menor cantidad, no es lo frecuente, pero podría producir shock séptico. Ahora, este cuadro es muy importante. El cuadro clínico con respecto a los periodos de esta enfermedad. El periodo de incubación es de 6 a 14 días. El periodo de invasión es de 4 a 12 días, incluso más, y este periodo sobre todo es de origen insidioso. Y el periodo de convalecencia es de 7 a 10 días aproximadamente. Se dice que el 3% de estos pacientes se transforma en portadores a largo plazo. Quiero que entiendan que para que vean, miren, el periodo de incubación es de 6 a 14 días, es bastante tiempo, o sea, uno ingiere este germen y demora más o menos entre todo ese tiempo recién para
mostrar manifestaciones. Entonces, eso es muy importante cuando ustedes evalúan durante la anamnesis el tiempo de enfermedad de un paciente, de repente un antecedente de que ha viajado, de repente que ha estado expuesto. Entonces, más o menos ustedes con ese tiempo de incubación podrían entender el por qué después se presenta recién ahí los síntomas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Básico, la fiebre. Fiebre persistente, vespertina en muchas ocasiones, hay disociación, pulso, temperatura en un 15% de los pacientes, es poco, pero lo menciono para que ustedes lo sepan. Hay compromiso del estado general, hay bastante decaimiento. Hay niños que, por ejemplo, pueden estar con diarreas y están correteando como si nada, no pasa nada, pero en este caso sí, el paciente se nota pues con un estado general, su facie, ¿no? Es luce tóxico, como decimos nosotros, ya cuando es frontal intensa, es muy frecuente en estos pacientes. Hay anorexia, bueno, primero empezará con hiporexia, luego hará anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, pero como les digo, no se guíen mucho en la enfermedad como diarreas, porque también puede cursar alternando con estreñimiento. Entonces ahí es donde viene ya tu capacidad clínica para más o menos ver qué es lo que está pasando con este paciente. La lengua también puede estar saburral, hay meteorismo, artralgias, mialgias, epistaxis en algunos casos, tos, dolor orofaringeo, o sea, podrías confundirlo de repente con un periodo viral, ¿no? Y ahí también en algunas ocasiones también reacción bronquial, porque justamente como les decía, al final, si esto invade a nivel linfático y esto al fin, va al torrente sanguíneo, pues al final termina siendo una enfermedad multisistémica, por decirlo así, o sea, invade otros órganos, es un cuadro clínico sistémico. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas también? Digamos, específicamente vamos a ponerlo tipo mujeres. Como en mujeres hay signos de cistitis, disuria, polaquiuria, dolor lumbar. Entonces, ojo, te podría hacer confundir con de repente un estado de infección urinaria y no necesariamente es así, porque algunos cuadros no siempre son típicos. El estado de sopor tifoso le llamamos nosotros en un 20 a 25%. Y algo muy típico también, eh, si esto ya lo ves, pues es con mayor razón ahí la presunción diagnóstica. Las rociolas en mácula, que están en abdomen o tórax en un 20%. Puede haber en el número de 4 a 10 y duran más o menos de 24 a 36 horas. Entonces, cuando tú preguntes, también de repente el paciente ya viene y ya no tiene esa clínica, pero hay que preguntar cuando tú tienes una alta sospecha. Señora, ¿su niño ha tenido este tipo de rociolas, máculas en la piel? Y te va a decir probablemente que sí. También hay la hepatoesplenomegalia, hepatomegalia en un 50% aproximadamente y la esplenomegalia en 24%. Y los famosos borborismos de la fosa ilíaca derecha que también se presentan en un 55%. Lo menciono a pesar que este signo es inespecífico, pero podría estar presente. Siempre todo lo que suma tu diagnóstico es importante. Bueno, esta es la famosa rociola que les decía, ¿no? En máculas que hay en el tórax anterior y en el abdomen. Esta, por ejemplo, es en una fiebre tifoidea que está al final de la primera semana, por ejemplo, ¿ve? O sea, pasó sus 6 o 14 días de incubación, está en su primera semana de enfermedad, justo terminando la primera semana y puede aparecer este sí, muy clásico. Complicaciones. Las complicaciones sobre todo es cuando son en tercera semana. O sea, por ejemplo, es un paciente que vino de repente varias veces a emergencia, les dieron tratamientos, obviamente de repente en esos erróneos, no mejoró, sigue en la enfermedad, sigue de repente con con una fase tóxica, de repente tú ves que no ha mejorado a pesar de todas las cosas que le han puesto. Entonces, estas complicaciones son las que se pueden presentar y ya tienes que pensar ahí, sobre todo ahí es un apoyo más a tu diagnóstico. Puede producir qué cosa, hepatitis granulomatosa, colecistitis alitiásica. El peor y el que muchos se tienen miedo es la perforación intestinal y esa es la que tienes que tener mucho cuidado. Por eso es importante el diagnóstico precoz. Entedorragia en un 4 a 7%, es poquito, pero hay que considerarlo. La miocarditis, cerebelitis, signos de meningismo, infección urinaria también, ¿no? En un 13%, y las neumopatías con o sin derrame. Ahora, no es lo mismo hablar de un niño de 5 años a que yo hable de un niño menor de 1 año.
o menor de 6 meses, los famosos lactantes. Entonces, es poco frecuente en ellos, sobre todo en menores de 6 meses, puesto que ellos solo se alimentan con lactancia materna, ¿no? Apenas empiezan a comer alrededor de los 6 meses, pues obviamente van a estar mucho más expuestos a estas enfermedades, sobre todo cuando no hay el debido saneamiento. En ellos, ¿cómo se presenta la enfermedad? Como en otras enfermedades es inespecífico. Puede haber un síndrome febril, un compromiso respiratorio, de repente puede haber diarreas, puede iniciarse incluso en algunos niños, ustedes saben, cuanto más pequeñitos es más rápido que hagan una sepsis. Pueden hacer fiebre de 40, diarrea con moco y sangre, ictericia, signos de meningismo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fiebre tifoidea y cuando hablamos en lactantes donde de repente ustedes han hecho lo más común, pedir un examen de orina, todo le sale negativo, he pedido otros exámenes, pues también tienen que estar dentro de tus diagnósticos diferenciales, pues este diagnóstico, porque de repente en una fiebre persistente o una fiebre de origen desconocido, probablemente puedas darte con la sorpresa de esta patología. Ahora, ¿qué exámenes de laboratorio debo pedir? Obviamente, clásico es un hemograma. Cuando ingresan muchos pacientes con emergencia de arranque, siempre les vamos a pedir estos exámenes, pero digamos que lo ideal de este examen es entre el cuarto y el quinto día. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Puede haber leucopenia? Definitivamente puede haber leucocitosis, sí, pero también puede haber leucopenia o leucocitos normales. Ahora, salvo en casos complicados en que obviamente va a haber una leucocitosis, por eso es que les digo que lo tengan en cuenta. Va a haber una desviación izquierda, lo más probable, pero como les digo, a veces al inicio no siempre es así. Puede haber eosinofilia, neutrofilia, linfocitosis relativa en realidad. Una anemia, en este caso no va a ser hipocrómica como una por deficiencia de hierro, acá son más bien normocíticas, normocrómicas y es de leve a moderada. Y el BCG puede salir leve o moderadamente elevado. Con respecto a las aglutinaciones, de hecho, digamos, creo que todos siempre conocemos más estos exámenes, las aglutinaciones tomadas en una fiebre tifoidea, las conocidas sobre todo por la reacción de Vidal, pero ¿cuál es el problema de este examen? Que son inespecíficas. ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones cruzadas. Puede en otras patologías salirte positivo y no necesariamente ser una fiebre tifoidea. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que prime tu clínica y el laboratorio solo es un apoyo. El 10%, por ejemplo, de los pacientes con fiebre tifoidea pueden tener aglutinaciones negativas. Entonces, por eso les digo que no se confíen. Un 25% de niños sanos que no están vacunados, por ejemplo, tienen la aglutinación O presente, igual o incluso mayor de 140, o el antígeno H igual o mayor a 1/80. Entonces, como les digo, por eso es inespecífico. ¿En qué momento es importante estas aglutinaciones? Por ejemplo, si ya te viene un paciente que está en la segunda semana de enfermedad, ahí tómala, porque ahí es como que, digamos, mucho más confiable y apoyaría mi diagnóstico. Si son títulos negativos o bajos, hay que tomar una nueva muestra a los 7 a 10 días. Eso sí es verdad. Tengo una clínica que predomina mucho, pero entonces yo tengo que ver si estos títulos, si me han salido negativos o bajos, bueno, puedo hacer de nuevo la repetición si insisto en que es más mi sospecha diagnóstica. Ahora, título sugestivo de tifoidea es, por ejemplo, en el caso del antígeno O, igual o superior a 1/160. Igual con el antígeno H. Pero como les digo, hay pacientes que pueden andar por la vida con su antígeno H, pero tienen un valor de 1/40, 1/80 y no es lo más importante, ¿no? En el caso del antígeno H, se sugiere una inmunización o infección anterior, incluso cuando lo tienes positivo, pero bajo, me refiero, cuando tiene un valor bajo. Títulos altos de aglutinina sin cuadro clínico no es indicativo de enfermedad. Por eso es que les digo que las laboratoritis no es lo importante. Primero es la clínica y después sus exámenes de apoyo, ¿ya? Porque no pueden entrar ustedes en error diagnóstico. Más cuando son, por ejemplo, fiebres persistentes donde ustedes están buscando patología, ¿no? Ahora, ¿qué hay que recordar? Que el 10% de los pacientes con tifoidea tienen títulos persistentemente negativos y un 15% de pacientes con tifoidea pues también tienen títulos no necesariamente diagnósticos. ¿Hasta ahí todo está bien, chicos? ¿Sí están viendo bien la clase? Sí, doctora. Ok, gracias, chicos. Ahora, ¿qué otras opciones de exámenes tenemos? El famoso hemocultivo. En el 50% de los casos de estos pacientes lo vas a tener, lo más probable.
¿Cuál es, digamos, el mejor? El mielocultivo. Es positivo en un 90% de los casos. Y aunque no lo crean, y a pesar de que ustedes puedan pensar que fiebre tifoidea se relaciona con diarreas, pues el coprocultivo te puede dar positivo solamente en un 40% de los casos. Entonces, la pregunta del millón es, doctora, si el mielocultivo entonces es el que te es mucho más confiable, entonces le pido a todos mielocultivo. No, no es así. ¿En qué casos lo vas a pedir? Por ejemplo, tengo mi sospecha diagnóstica, sugerente con algún examen de aglutinaciones, que no es, digamos, de repente tan claro, pero, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen terapia antimicrobiana previa con aglutinaciones bajas o negativas, ok, ahí puedes hacer el uso de tu mielocultivo. Pacientes que tienen un fiebre de origen determinado, ya insistieron con otros exámenes y no encuentran otro foco, puedes utilizar el mielocultivo. Y hemos tenido así muchas ocasiones que sí nos ha pasado que nos ha salido positivo, porque ya ese examen, pues ya, más que eso es lo confiable. ¿Por qué les digo que no pueden pedirle así nomás a cualquier paciente? Porque definitivamente es un procedimiento. Al paciente lo tienes que sedar, le tienen que hacer una punción en la médula ósea y tienes que echar mano de otra especialidad para que te apoye en ese examen. Entonces no es así nomás pedirle a un niño, sobre todo, hacer un proceso invasivo. Ahora, periodo de enfermedad y positividad en los resultados. Con respecto a los exámenes serológicos, los resultados positivos en relación al periodo de evolución de la enfermedad los vas a pedir tú tomando en cuenta cómo es el cuadro clínico del paciente. Y la técnica, digamos, más importante para el diagnóstico, bueno, ya les he dicho que son los cultivos. Esos, digamos, que son mucho más confiables, pero los serológicos los voy a hacer según cómo va yendo el curso de la enfermedad. Respecto al hemocultivo, es positivo, por ejemplo, en la primera semana en un 90%. O sea, primera semana de tiempo de enfermedad estoy hablando. 90% de los casos. En la segunda semana va bajando poco a poco su efectividad y es en un 75%. En la tercera semana 40% y en la cuarta semana un 10%. De repente ya en remisión te va a salir en un 10% confiable, ¿no? O sea, no es, por eso les digo que lo mejor es justo en la primera semana de enfermedad. Ahora, el mielocultivo se puede realizar el estudio en cualquier periodo de la enfermedad. Esa es, digamos, tu ventaja, ¿no? De repente una fiebre persistente, una fiebre de origen desconocido, o sea, en cualquier momento de la enfermedad que tú tomes el mielocultivo es súper confiable y es positivo alrededor del 90%. Esa es la diferencia si lo comparamos con un hemocultivo. Pero igual, un paciente con fiebre de origen desconocido, fiebre persistente, tienes que pedirle un hemocultivo obligatoriamente. Con respecto al coprocultivo, positivo aproximadamente entre la segunda y tercera semana. Puede ser positivo en la primera semana en casos de diarreas, o sea, cuando sí este paciente tiene una clínica muy sugerente con diarreas, bueno, sí te puede ser positivo, pero lo más confiable es en la segunda o tercera semana. Ahora, ¿en qué casos, y esto es para que más o menos entiendan la interpretación de aglutinaciones y no se dejen llevar por estos exámenes, así nomás, ¿no? ¿En qué casos no son útiles? O sea, para guiar mi tratamiento no me sirven las aglutinaciones. Olvídense, ni siquiera piensen que es para eso. Si quiero ver si hay una recidiva, tampoco me sirven las aglutinaciones, porque como ya mencionamos, hay personas que los pueden tener desde hace tiempo positivos, así que no me sirve. Para establecer un pronóstico del paciente de la enfermedad tampoco es importante. Como les digo, muchas personas pueden al alta, por ejemplo, ya clínicamente tu paciente es estable, ha cumplido con el tratamiento, entonces le das el alta y muchos de ellos pueden mantener esta serología positiva por varios meses. Entonces, esto es algo que también tienen que meterse siempre en la cabeza cuando se enfrentan a este tipo de enfermedades o estos exámenes inespecíficos. Con respecto a las aglutinaciones y tomando en cuenta esta enfermedad, el tratamiento no va a hacer que negativicen tus aglutinaciones. O sea, no esperes que con el tratamiento va a negativizar. Ah, señora, entonces le voy a tomar de acá, terminando el tratamiento, otra vez las aglutinaciones para ver si negativizaron. No, no esperes eso, porque esto todavía puede pasar muchos meses para que todavía negativice. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Mira, como ven ustedes, son muchas.
neumonía, brucelosis, que ya vamos a hablar en un rato de ella, la misma infección urinaria, tuberculosis, influenza, leucemia linfoblástica, mononucleosis, paludismo, sepsis, una meningoencefalitis, ¿no? Por ejemplo, en niños, sobre todo lactantes, donde tu clínica es un poco de repente incierta, pues tienes que también tomar en cuenta estos diagnósticos, shigellosis, artritis reumatoidea juvenil, también hemos tenido febres de origen desconocido, aunque no lo crean, que nos han dado artritis reumatoide. Entonces, siempre tienes, como digo, tener un plan A y luego un plan B. Y con tu clínica es lo que tú vas a, lo que más te parece, pedirás los exámenes acorde a lo que tú estás sospechando. Ahora, el tratamiento básicamente primero tienen que tener en cuenta que son los generales de soporte. ¿A qué me refiero con soporte? Los antipiréticos, una hidratación, porque hay pacientes que pueden estar con hiporexia, intolerancia oral, entonces tienes que darle este tratamiento de soporte. A eso me refiero. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Tratamiento de elección, las fluoroquinolonas. ¿Cuál? Ciprofloxacino, la dosis, 15 a 30 miligramos por kilo día vía oral o parenteral, cada 12 horas por 7 días. Doctora, pero, y justo como les mencionaba, la presentación en jarabe hay, no lo hay, pero en tu hospital lo mandas a preparar y te lo hacen en jarabe, ¿ok? En niños más grandes, a partir ya casi de los 8 o 9 años de edad, pueden tomar tabletas si es que toleran la vía oral. Si no, no hay tolerancia oral, vía enteral. Y cuando le das el alta y si te falta completar todavía tratamiento, en el mejor o peor de los casos, puedes hacer preparación de jarabe, que si te lo hacen en tu farmacia de tu hospital. Entonces, hay muchas opciones, pero ciprofloxacino es el tratamiento de elección. ¿Qué otro tienen también dentro de la primera línea? La cefixima, 15 a 20 miligramos por kilo día, vía oral cada 12 horas. Este se da así por 14 días. Y el cloranfenicol, la verdad es que antiguamente, digamos, vamos a decir en épocas pasadas, sí lo usaban, pero ahora ya hay mucha resistencia bacteriana con el cloranfenicol. Entonces, digamos que por eso ya dejó de ser antiguamente el tratamiento de elección. Este es un gráfico para que vean cómo es cómo se da la fiebre tifoidea al inicio, ¿no? Por ejemplo, acá no sé si ven esta imagen como que fuera escalonada, ¿no? En picos la fiebre como es al inicio escalonada. O sea, hay un aumento escalonado. Y hasta el cuarto día de ingreso, en que comienza su tratamiento, bueno, acá fue con el cloranfenicol que le habían dado porque no tenían otra opción de tratamiento, observan la caída de la enfermedad al quinto día, ¿no? Miren cómo va haciendo, hace un pico obviamente más. Recuerden que los antibióticos, como siempre les menciono, no hacen efecto hasta después de 48 a 72 horas vas a ver recién sus resultados con tu antibiótico y miren cómo va cayendo la fiebre, ¿no? Clásico, típico. Por eso les digo que siempre hagan los dibujos de las curvas febriles de sus pacientes. A los internos, a los residentes, siempre se los menciono. Ahora, tratamientos alternativos. Segunda línea, no tengo ciprofloxacino, pero yo ya sé que es esta enfermedad. Entonces puedo usar la amoxicilina. La dosis es a 100 miligramos por kilo día, cada 8 horas por 14 días. El cotrimoxazol, que es lo que ya saben ustedes, el sulfametoxazol con trimetoprim. Cuando ustedes saquen la dosis, lo sacan en base al trimetoprim. ¿Ok? Ahí. Espera un ratito. Se movió. Sí, ven la pantalla, ¿no? Sí están viendo, ¿verdad? Sí, doctora. No sé, salió como una imagen. No sé qué pasó. A ver, voy a ver, ojalá que no se haya malogrado eso. ¿Ven ahí? ¿Sí se ve el tratamiento? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias, chicos. Ahora, en zonas de brote epidémico, resistencia a fármacos de primera línea, sí tienen que usar acitromicina de 10 miligramos por kilo día cada 24 horas por 7 días. Bueno, esas son zonas endémicas. Igual como primera línea les pongo, estoy hablando en zonas de brote epidémico, ¿ok? Eso se toma en cuenta. Pero ahí tienen su segunda línea de tratamiento. Así que bastante atención con el tratamiento. Alternativa. Vamos a suponer que ustedes dieron su tratamiento inicial, muy bien lo hicieron, o de repente hay resistencia a los fármacos de primera línea o una imposibilidad de fármaco por vía oral, de repente el paciente no tolera nada, no tienen endovenoso ciprofloxacino, o esta fiebre tifoidea ya está complicada, afecta otros órganos, o hay recaída de la enfermedad, tienes la más conocida de todas, las cefalosporinas de tercera generación. Siempre les digo la más conocida, la ceftaxona, ¿no? Dosis de 50 a 80
miligramos por kilo día, cada 12 horas, pero acá el tratamiento ya sería entre 14 a 21 días, ¿no? Ojo, tomando en cuenta que puede ser una fiebre tifoidea complicada. También tienes la otra opción que es la cefotaxima, que es de 40 a 80 miligramos por kilo día, endovenoso cada 8 horas, también 14 a 21 días. Así que tienes tus cefalosporina de tercera generación, siempre van a estar ahí para ayudar. De 100 casos adecuadamente tratados, pues sí, 8 a 15 pueden presentar reaparición del cuadro clínico, o sea, la famosa recidiva. Y tendrá que recibir un segundo ciclo de tratamiento con la droga inicial. O, como les dije lo anterior, ¿no? Utilizar la de tercera generación. Ojo que una recidiva no quiere decir que el paciente está en resistencia bacteriana. Por eso es que tú puedes hacer un segundo ciclo del tratamiento de esta enfermedad. ¿Qué exámenes de control sí son importantes? Las aglutinaciones, como ven, no me sirven, pero en cambio, al terminar el tratamiento, los 2 coprocultivos sucesivos es lo más importante para poder ayudarte en si fue o no fue bien tu tratamiento. Si sale positivo, pues hay que hacerle control incluso cada 3 meses por un año. Porque como habíamos dicho, hay positividad incluso de esos antígenos más allá de varios meses. Por eso es que el control debe ser así. Y negativo, si sale negativo, pues obviamente es un paciente que está totalmente de alta. O sea, doctora, para yo darle de alta a mi paciente del hospital, tengo que tomar en cuenta. No es en sí, si se dan cuenta el examen como tal, sino el alta hospitalaria va a ser si el paciente está estable y o ya remitieron sus síntomas, ¿no? Estamos hablando de alta hospitalaria o alta clínica, como quieran llamarlo. Es paciente estable con remisión de síntomas. Y si todavía falta que termine el tratamiento, pues cambie de tratamiento a vía oral con toda confianza. La alta epidemiológica es diferente. Por eso no confundamos alta hospitalaria con alta epidemiológica. La epidemiológica son coprocultivos negativos sucesivos. Y según eso yo veré si requiero o no tratamiento. ¿Ok? Ahora, esta enfermedad, de todas maneras, hay que notificarla. Según la ley 2348, desde la declaración obligatoria de enfermedades infecciosas, esta entra dentro de esas enfermedades que tenemos que notificar. La prevención, bueno, esto para mencionarles básicamente que existe la vacuna oral atenuada, tiene una eficacia del 65%, hay la vacuna clásica inactivada, 50-60% de efectividad, y la vacuna que es en base a polisacáridos, o sea, 74% de eficacia. Indicaciones en qué personas voy a poner estas vacunas, sobre todo en las que viajan a zonas de alta endemicidad, que corren un alto riesgo de exposición a alimentos contaminados, agua contaminada, incluso cuando hay médicos, por ejemplo, cuando hacen estas cruzadas de la Cruz Roja, cuando viajan a lugares de zonas endémicas, pues sí, están obligados a ponerse estas vacunas. La dosis, bueno, vía oral mayor de 6 años es una cápsula por 3 dosis, la clásica y la subcutánea también de 2 dosis en mayores de 2 años. Hay otra que es la vacuna la bien conocida, que es a base de polisacáridos, que es una dosis de 0.5 mililitros en mayores de 2 años. ¿Qué reacciones adversas? Como todas, la mayoría de vacunas, fiebre, cefalea, dolor local o inflamación. Eso, terminando con lo que es fiebre tifoidea. ¿Okay? Tomen en cuenta sobre todo mucho la clínica, cómo es la enfermedad, el tratamiento, tomen en cuenta eso, cuál es su primera elección y las opciones secundarias que tienen. Siempre hay una segunda opción. Brucelosis. La brucelosis también es una enfermedad zoonótica, bacteriana, multisistémica también. Hay 4 bacterias del género Brucella que la pueden producir. Ahí tienen sus reservorios. Tienen la Brucella suis, la abortus, la canis y la melitensis. ¿Cuál es la etiología de estas bacterias del género Brucella? Primero que son cocobacilos aerobios gram negativos, no son móviles, no son esporulados, carecen de cápsula, son intracelulares, sensibles al calor, resistentes y al frío. Eso quiero que lo tengan siempre en cuenta, por esas características es que hace que tenga esa sobrevida y un crecimiento lento. Ahora, sobrevive, por ejemplo, 2 meses en el queso fresco, 6 semanas en el suelo seco y 6 meses en suelo húmedo, frío y en la oscuridad. ¿Cuál es el modo de transmisión? Porque ingieres alimentos o productos lácteos no pasteurizados. Y también puede ser por una exposición ocupacional con animales infectados, ¿no? Como por ejemplo en este caso los veterinarios o quienes trabajan con estos productos también están expuestos. El periodo de incubación puede variar de 1 semana a varios meses
¿Cómo le llamamos a esta enfermedad? La brucelosis humana, la fiebre ondulante, fiebre malta también se le dice, y la frecuencia es en escolares. Estamos hablando en grupo pediátrico. Ojo. Patogenia. ¿Qué es lo que pasa? Lo mismo, ingieres este germen, es fagocitado, hay una multiplicación intracelular, igual como en la fiebre tifoidea, ingresa al torrente sanguíneo, pero este va al sistema retículo endotelial. Entonces, el sistema retículo endotelial lo tiene quien, el sistema digestivo, linfático, la médula ósea, el sistema nervioso central, el riñón, a nivel respiratorio. Por eso es que es una enfermedad al final multisistémica. Entonces, todos estos órganos al final pueden estar involucrados. Cuadro clínico. A ver, la brucelosis aguda es menor de 2 meses. La subaguda puede ser una evolución de 2 a 12 meses. Y la brucelosis crónica es mayor de 12 meses. Es raro en niños, eso sí. Quiero recalcar eso, que la brucelosis crónica es muy rara en niños, pero es bueno también que lo tengan en cuenta, porque, por ejemplo, pacientes de 12 años, 14 años, 15 años, pues ya van a tener una clínica tipo más como el adulto, ¿no? Cosa que no es así tanto en pequeñitos. Las manifestaciones en niños, como digo, son variadas y puede semejar a la de los adultos. ¿Cuál es la que predomina en la población pediátrica? La forma aguda, la de 2 meses, menor de 2 meses. Pero como se dan cuenta, miren, la evolución puede ser de varios meses. Manifestaciones clínicas, también existe acá la fiebre alta vespertina, escalofríos, debilidades, todo esto se da en un 90%, como en muchas enfermedades, malestar general, cefalea, sudoración profusa, anorexia, pérdida de peso, mialgias, artralgias, artritis periférica, de hecho esto es, digamos, un poco más clásico en esta enfermedad, sacroileitis, dolor de espalda. Entonces, las famosas artralgias están ahí siempre presentes. También en esta enfermedad puede haber hepatoesplenomegalia, de hecho la que predomina es la esplenomegalia con un 60 o un 80%, y bueno, los desórdenes hematológicos, ¿no? Aquí, miren, la curva febril es totalmente diferente a la de una fiebre tifoidea, ¿no? Es una fiebre en picos, es típica, ¿no? Le llamamos por eso ondulante, remitente y variable. Entonces, miren cómo se da y en qué momento, ¿no? Acá, por ejemplo, en este paciente, al 10º día del tiempo de enfermedad, cómo va cada vez, primero es en escalera y luego va aumentando y se mantiene persistente, hasta que, bueno, recibe su tratamiento. Entonces, como les decía que esta es una enfermedad multisistémica, por lo tanto las complicaciones son a cualquier nivel. Cardiovascular puede haber endocarditis, a nivel sobre todo de la válvula aórtica puede afectar, a nivel respiratorio un cuadro pseudogripal, tos persistente, neumonía, derrame pleural, al sistema digestivo perihepato-biliar es la hepatitis granulomatosa. Genitourinario, aunque no lo crean, puede producir un síndrome urémico hemolítico. Ya de hecho van a hablar de ese tema después, cuando hablen exclusivamente de ese tema, pero una de estas enfermedades que lo puede producir es la brucelosis. La orquiepididimitis, la neurobrucelosis también, que te da una meningitis, encefalitis o puede producir hasta abscesos cerebrales. A nivel ocular, conjuntivitis, queratitis, uveitis, en sangre y médula ósea, la famosa trombocitopenia, por eso lo remarco. También puede haber una anemia hemolítica, leucopenia, pancitopenia. Y sobre todo, si es que hicieran ustedes un estudio de médula ósea, puede haber histiocitos con hemagofagocitosis. Y a nivel musculoesquelético, lo clásico, puede haber afección en rodilla, cadera, pero sobre todo en la articulación sacroiliaca. Justamente esta es una de las complicaciones clásicas, ¿no? La osteomielitis vertebral, hay una epifisitis del ángulo anterior superior, como lo pueden ver ahí, hay lesión de los cuerpos vertebrales y discos, y dolor dorsolumbar, ¿no? Por eso es que muchos cuando ya sospechan de esta enfermedad, los antecedentes de consumo de productos lácteos, que después de 2 meses de estar ahí, que va y viene con su enfermedad, le piden pues una radiografía lumbar, ¿no? Para poder ver estas lesiones, o incluso en otros casos, pues en este caso, bueno, las resonancias son incluso ahí para ver los tejidos. La poliartritis asimétrica, que es la sacroileitis, también puede presentarse. Ahora, el diagnóstico, primero hay que tomar en cuenta nuestra historia clínica, ¿no? O sea, eso es lo que tiene que primar, porque solo así tú vas a estar guiado en qué voy a pedir de exámenes. El antecedente epidemiológico, el cuadro clínico,
De ahí yo haré un plan de trabajo donde lo más probable es que voy a pedir un hemocultivo, un mielocultivo, que acá de hecho es también súper útil, pruebas serológicas, una de las más conocidas de hecho es la rosa de Bengala, pero también hay las serosaglutinaciones en tubo, la técnica de 2-mercaptoetanol, el CUMS y la cuantificación de ELISA. También tiene la reacción en cadena de polimerasas y bueno, lo que hemos mencionado, las técnicas de imagen. Respecto a esto, una cápita, sobre todo en en el test de rosa de Bengala, es una prueba cualitativa, no es cuantitativa, cualitativa. ¿Por qué? Porque detecta el IgG, la inmunoglobulina G, que es en este caso el anticuerpo. Se realiza con el antígeno de rosa de Bengala, que es la cepa de Brucella abortus, coloreada en la rosa de Bengala, por eso lo llamamos así. Entonces el resultado te sale o positivo o negativo, no hay más. El test de aglutinación en placa también es otro examen, que es el antígeno en suero en placa. Acá el título que más te interesa es que sea mayor o igual de 1/160. Tomar en cuenta que esta te puede hablar de infección pasada o también reciente, entonces por eso no es tan específica. La que es en aglutinación en tubo es el preparado antigénico en este caso de la Brucella abortus, que es una reacción con anticuerpos y aglutinantes de la inmunoglobulina G, M y A, que están dirigidos contra la Brucella abortus, el tensis y la UL. ¿Qué otro examen auxiliar es de ayuda? Es la prueba de CUMS, que esta te demuestra también anticuerpos no aglutinantes. Y para el diagnóstico también te ayuda, digamos, más que nada en el diagnóstico de la brucela crónica, ¿ya? Y la prueba del 2-mercaptoetanol también te detecta anticuerpos de inmunoglobulina G, porque los de M son inactivados, y los títulos mayores de 180 pues definen la actividad de la infección. También hay la fenómeno de zona, también le llamamos a este examen, que es la consistencia en la no aglutinación o aglutinación parcial presente en las diluciones bajas o aglutinación completa en diluciones altas, que es la de 1/320. En el caso de la ELISA es la que me detecta la presencia de anticuerpos específicos como la IgG, IgM o la IgA. Con respecto al tratamiento, ¿ok? En los no complicados y son menores de 8 años, pues usaré el famoso cotrimoxazol con la rifampicina, tratamiento de 6 semanas. En niños mayores de 8 años, utilizaré la doxiciclina vía oral, rifampicina vía oral por 6 semanas. O también tienes la otra opción, como la doxiciclina, 6 semanas, la streptomicina intramuscular por 14 días. Y una tercera opción, que es la doxiciclina, con el cotrimoxazol por 4 semanas, más la gentamicina por 5 días. Entonces, les muestro, digamos, las diferentes combinaciones según lo que ustedes tengan a la mano. Acá les muestro las dosis, por eso es que les decía que lo tenía todo, les he puesto acá resumido para que ya tengan cuáles son las dosis que van a dar a sus pacientes con respecto al cotrimoxazol. Ojo, la dosis, cuando hablamos de cotrimoxazol, que es el sulfamethoxazol con trimetoprim, las dosis se hacen en base al trimetoprim, ojo, ¿ah? Así que así es como ustedes tienen que hacer la dosificación. Es de 8 a 10 miligramos por kilo día, la doxiciclina de 2 a 4, la rifampicina 15 miligramos, la streptomicina de 20 a 30 y la gentamicina de 5 a 7. Si, por ejemplo, supongamos mi paciente es alérgico a las sulfas, pues tienes la otro tipo de combinación. Puedes usar la eritromicina con la rifampicina. Ahora, ¿cuál es el algoritmo para la evaluación y este tratamiento? Haciendo ya como un resumen. La prueba de rutina, ya sabemos que es la serología para Brucella. Si me sale mayor de 1/160 positivo, obviamente positivo tomando en cuenta que tiene la clínica el paciente, ¿ah? Iniciaré tratamiento. Negativo, pues tendré que echar mano de otras pruebas serológicas específicas como la aglutinación en tubo o la 2-mercaptoetanol. Si este me sale positivo, obviamente tratamiento. Si es negativo, pues también puedo echar mano de los hemocultivos por 2 y el mielocultivo, que esto es lo que más me va a ayudar, ¿no? Si es positivo, tratamiento. Si es negativo, pues ahí como que no hay diagnóstico y tendré que de repente ampliar estudios para buscar cuál es la causa. En el caso de los hemocultivos, si son 2 positivos, con mayor razón, inicio tratamiento. Bueno, chicos, eso es todo con respecto a la clase.
Como les he dicho, les he tratado de poner todos los puntos claves y ahí nomás para que lo tengan. Sé que es poco pesado por la última clase, que es justo para el examen del día lunes, pero se los estoy dejando ahí básicamente para que lo tengan todo listo. ¿Alguna duda, algo que tengan? ¿Todo ha quedado claro? Ahora, una Dime. consulta con respecto a la fiebre tifoidea. Mencionó, Ujú. ¿no? que dentro de los diagnósticos está el hemograma, el cultivo, Sí, eh, y bueno, el más específico que era el mielocultivo. En este exacto. caso, doctora, primero el orden sería sí o sí el hemograma, luego el Claro, cultivo. primero empiezas con lo, digamos, con lo más básico, con lo menos invasivo. Cuando ya, vamos a suponer, te sale negativo, no encuentras un gran avance, a pesar de tu sospecha diagnóstica, puedes pedir el mielocultivo. Lo que pasa es que, como les decía, el mielocultivo tienen que tener en cuenta que es un proceso invasivo, ¿ok? Definitivamente es perforar el hueso de un niño para poder sacar la muestra de la médula ósea. Por eso es que ese examen lo dejas, si es que tú, si te han salido exámenes negativos o hay recidiva, o si tú lo quieres tomar de primera instancia, primero tienes que ver la clínica del paciente que lo justifique y los exámenes que tengas en ese momento de apoyo. De hecho, tú de repente al tercer, cuarto día vas a tener avances de hemocultivos, vas a tener avances de coprocultivo. Si tú ves que no te están saliendo como tú esperas, pero tu clínica es la que manda, no, decides en ese momento, por eso la decisión es del médico y pides, no, quiero un mielocultivo porque para mí la clínica es muy sugerente, porque cuando tú no tienes así al ciencia cierta, digamos, la positividad de algún examen que apoye tu diagnóstico, pues en qué momento le inicias el tratamiento y el paciente sigue avanzando con la enfermedad y tú estás corriendo contra el tiempo si es que vayan a ver las famosas complicaciones que les he mencionado. Entonces, por eso es importante lo del diagnóstico precoz. Entonces, si yo veo que rápido sigue el paciente con la clínica, es muy sugerente, tengo exámenes que me están saliendo negativos, es una fiebre de origen desconocido o fiebre persistente, y veo que no tengo opción, tengo que pedir un mielocultivo. Ok, doctora, muchas gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Dime. Sí, en el caso de la brucelosis, ¿va a ser necesario el uso del mielocultivo más que en el anterior tema de la tifoidea? ¿Es más Ah, probable ya. que sea positivo en este Claro, caso? lo que pasa es que acá, por ejemplo, si tienes más exámenes serológicos que te apoyen a tu diagnóstico. No es como en el caso de la tifoidea, que como tienes las aglutinaciones, son inespecíficas. Entonces, la verdad es que no te ayuda en gran cosa. Entonces, en el caso de esta enfermedad, digamos, tienes exámenes menos invasivos, o sea, los serológicos, como para poder realizar, tienes a las aglutinaciones, tienes las que son en placa, tienes las que son en tubo, tienes el test de rosa de Bengala, que es un muy buen examen, de hecho, es un examen cualitativo, pero este examen ya no ve antígenos, sino ve anticuerpos, por eso es que tienes más mano de estos exámenes para poder tú hacer el diagnóstico. Y ya si en el peor de los casos, pues no hubiera la posibilidad, de hecho, a nosotros nos ha pasado que como pediatras pedimos esos exámenes, nos salieron negativos, pero ¿sabe qué? Yo pienso que este examen le he pedido, por ejemplo, lo más rápido una radiografía de columna y me sale una imagen muy sugerente. A veces hemos llamado al infectólogo y sabe qué, doctor, nos parece que sí, esto es muy sugerente. Ya, entonces acordamos entre todos ya, de frente a hacerle un mielocultivo. Pero eso ya sería tu última opción. Es mucho más alejada que cuando tú tienes en una fiebre tifoidea, ¿no? Eso sí. ¿Algo más, chicos? Buenas tardes, doctora. Sí, doctora, disculpe. No sé si Dime. podría explicar nuevamente lo que mencionó sobre el slide, donde habló sobre los altas, alta médica y alta hospitalaria. No Ah, sé, ya. El médica y el epidemiológico. doctora. Ya, esa es una muy buena pregunta. A ver, cuando yo hablo de alta hospitalaria o alta clínica, es que quiere decir que mi paciente ya come bien, no luce tóxico, no está, o sea, prácticamente el niño de repente ya no tiene diarreas, no hay dolor abdominal, el paciente está perfecto, listo. Yo creo que este paciente lo puedo mandar a su casa con tratamiento bioral o de repente ya terminó el tratamiento y listo, ya no tengo de repente, no noto que hubiera un riesgo de recidiva, nada, lo mando a su casa.
Entonces, a eso me refiero con el alta hospitalario o alta clínica. O sea, es un paciente que está estable porque ya remitieron sus síntomas, que eso fue al final lo que lo trajo a ti. Ya cayó la fiebre, que de repente era una fiebre persistente que iba ya como 14 días, iba como 21 días. Hay pacientes, por ejemplo, que hemos tenido así y hasta la han descartado pensando que si era una enfermedad si eran otro tipo de enfermedades o patologías de larga data, hasta tuberculosis, pero no, terminaron siendo que era una fiebre tifoidea, para que vean que a veces los síntomas pueden ser inespecíficos, sobre todo en lactantes. Entonces, cuando ya cayeron todos esos síntomas por los que ingresó tu paciente, a eso le llamamos alta clínica. Pero el alta epidemiológica no, o sea, no quiere decir que ese paciente tú le dices de alta, listo, me olvido que termine su tratamiento y ya no lo voy a volver a ver. No, tienes que citarlo, tienen que volver a llamarlo, y el que tiene el conocimiento de esa enfermedad, pues no va a venir a tu control de consultorio y ya, listo señora, terminó el tratamiento, chao. No, tienes que pedirle, señora, ¿sabe qué? Ahora hay que hacerle seguimiento de la enfermedad. Ya el paciente, la mamá te dice, está totalmente estable mi niño, doctor, ¿ahora qué sigue? Bueno, para yo dar el alta epidemiológica, porque ese paciente, como les digo, puede seguir teniendo antígenos positivos, eso no es determinante. Acá lo que me interesa son los coprocultivos. Entonces, los coprocultivos lo haré el control cada 3 meses hasta que negativice. Doctora, o sea, que tengo que seguir el tratamiento todos los siguientes meses. No, ya cumpliste tú con tu tratamiento y acá simplemente es buscar la negatividad por los coprocultivos, porque como les digo, ellos pueden seguir eliminándolos por las heces. ¿Ok? Gracias, doctora. Ya. ¿Algo más, chicos? ¿Todo está claro? Eliana, te voy a pasar a ti las diapositivas para que de ahí lo repartas a tus compañeros. Sí, doctora, por favor, muchas gracias. Sí, se lo paso, no hay problema. Como les digo, o sea, yo ya lo había hecho básicamente porque yo también, así como igual que como ustedes, yo he estudiado ahí en la universidad, igualito, también escuchábamos los audios, pero la verdad es muy pesado. Entonces, como yo sabía que era la última en la cola para dictar clase, dije, no, todo mejor ahí en el tema y ya con eso ustedes entran al examen solamente para que lo lean. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya, te lo mando entonces a ti, Eliana, dentro de un ratito. Déjame que me salga del Zoom y te lo estoy mandando. ¿Ya? Ok, Vuélveme a mandar un favor tu correo, porque no lo tengo guardado entre mis correos en mi correo personal.